Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana como hacemos casi todos los lunes, en este caso este lunes 6 de agosto del 2018, y estaremos analizando dos sucesos importantes que tienen que ver con nuestra región. Estaremos en América Latina, específicamente en Sudamérica. Obviamente, si ha escuchado las noticias de este fin de semana, sobre todo las del domingo por la tarde, puede suponer que el primer tema que analizaremos en nuestro programa será el afortunadamente fallido atentado que sufrió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Será, repito, nuestro primer tema, y para analizar esta situación, bueno, tengo a dos de nuestros panelistas habituales a la hora de hablar sobre todo de América Latina. Tenemos a Marina Menéndez Quintero, periodista del diario Juventud Rebelde y analista de temas internacionales, y también a Lázaro Barredo Medina, periodista de la revista Bohemia y analista de temas internacionales. Estaremos hablando también sobre el 193 aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, o del Estado de Bolivia, y bueno, tendremos invitados especiales para analizar este acontecimiento histórico. Estos son mis dos temas, los dos temas que les proponemos en la noche de hoy. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día. Una noticia del día bastante desagradable, un fin de semana negro en la ciudad norteamericana de Chicago con los asesinatos. Conozcamos los detalles. Este que culminó ha sido un sangriento fin de semana en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, ubicado al medio oeste de Estados Unidos. Se han registrado 41 heridos y 4 muertos por armamento de fuego. El jefe de patrulleros de la policía de Chicago afirmó que en 5 zonas diferentes se registraron violentos tiroteos entre las 11 de la mañana del día sábado y las 9 de la mañana del domingo. Tiempo local, evidentemente. Fallecieron 4 personas y otras 41 resultaron heridas, algunas de gravedad, en ese lapso. El gerente de comunicaciones del hospital Stroger confirma que ha sido una situación por completo irregular y ha sido necesario un gran esfuerzo para evitar un caos mayor. Bueno, más fallecidos, más heridos. Y sigue sobre la mesa entonces el debate que existe en ese país y también a nivel internacional sobre la posesión de armas de fuego. Me da la impresión a veces de que la sociedad norteamericana como que se va acostumbrando a este tipo de noticias y va relegando este importante debate. Hay un gran debate ahora en este momento por la impresora 3D de las armas. Y hay tremenda discusión. Sabemos que es una industria que da mucho dinero y eso es fundamental en ese país. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la noche de hoy. Gracias, Lázaro. Vamos a apostar por... El gobierno venezolano anunció este domingo que detuvo a 6 terroristas, dijo, por estar presuntamente implicados en el atentado que sufrió la tarde del sábado el presidente Nicolás Maduro. El ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, dijo que las detenciones se produjeron luego de varios allanamientos en hoteles de Caracas y que producto de ellas se han recabado importantes evidencias. El ataque se produjo cuando el presidente ofrecía el discurso de cierre por la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. La transmisión televisiva mostró a los militares formados rompiendo filas de manera desordenada y cómo evacuaron al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, luego de escucharse una detonación. El ministro del Interior señaló que las investigaciones han evidenciado que el ataque constituyó un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración. De acuerdo con el funcionario, en el atentado fueron usados 2 drones diseñados para trabajos industriales y con capacidad para soportar grandes cargas. Manifestamos al pueblo de Venezuela y al mundo entero el más firme y categórico rechazo a esta cobarde acción. Este domingo, los militares venezolanos declararon su irrestricta lealtad a Maduro, al tiempo que advirtieron que no permitirán que sea vulnerada la soberanía del país. Hasta la victoria siempre. Maduro acusó por los sucesos al saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos, así como a la ultraderecha de ese país y de Venezuela. Y no tengo duda
que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. En tal sentido, la oposición se deslindó de estos hechos y señaló que la salida a la crisis que padece el país debe ser democrática. Bueno, creo, Marina, que siempre para analizar este acontecimiento, cualquier acontecimiento, hay que volver sobre los hechos y cómo se ha desarrollado todo este fenómeno, todo este drama, por así decirlo. Realmente lo es, desde el punto de vista político y humano incluso también. Las investigaciones, ¿cómo han avanzado? Vimos que inmediatamente después salió el presidente, salieron los ministros, comenzaron a darse noticias. ¿Cómo se ha desarrollado? Mira, creo que van bastante rápido, aunque obviamente todavía queda un tramo por establecer y por indagar en toda la saga que precedió estos acontecimientos. Hoy justamente el fiscal general Tarek William Saab, esto se presentó ante la televisión y estableció que se han detenido, que hay dos ejecutores, detenidos infraganti, y que habían estado operando uno de estos drones, justamente el que fue desviado por el sistema defensivo venezolano y cayó en un edificio aledaño, el edificio que se llama Eduardo, que se identifica como Eduardo. También se ha establecido, dice, los hoteles donde se hospedaron los implicados. Dice que se han identificado los implicados directos y sus más cercanos colaboradores, y también que se han establecido las primeras conexiones internacionales, lo cual confirma la denuncia formulada inmediatamente después, creo que 1 hora después o 2 horas después, por el presidente Maduro, cuando, como veíamos aquí, pues hablaba de que hay una fuerte presencia, autoría en este atentado en la ultraderecha colombiana y también en Estados Unidos. Y también decía algo interesante el fiscal general Tarek William Saab, hablaba de los delitos que ya se pueden establecer de acuerdo a lo acontecido, y dentro de estos mencionaba, por supuesto, terrorismo. Bueno, este es un ataque terrorista donde esto, valga la aclaración, se ha usado el explosivo C4, del cual los cubanos tenemos triste recordación. Lázaro, tú también has investigado mucho sobre esto, porque fueron los que usaron los terroristas, los mercenarios de la contrarrevolución anticubana durante los ataques en nuestros hoteles en los años 90, y después el que pretendió usar Posada Carriles en Panamá contra el comandante en jefe. Habló entonces de que se puede hablar del cargo de terrorismo y el cargo de asociación ilícita para delinquir, y también de traición a la patria, lo cual haría pensar que habría implicado dentro del entorno bolivariano, aunque bueno, esto es una presunción muy mía y habrá que esperar a que se sigan estableciendo las conexiones. Y hoy también, Oliver, ya fuera de la materia puramente investigativa, se dio a conocer otro comunicado del gobierno venezolano donde responsabiliza otra vez a Colombia de posibles hechos que de este corte que se puedan que puedan ocurrir en lo sucesivo. Esos han sido los dos acontecimientos más importantes en este ámbito, sin descontar desde luego la contundente respuesta del pueblo en la movilización con que hoy manifestó su apoyo al presidente Nicolás Maduro, en una muestra de unidad que obviamente es imprescindible en un momento como este en que se ha atentado contra el presidente de la República. No solamente la respuesta del pueblo, también la respuesta de muchos países amigos de Venezuela, sí, una respuesta internacional importante también. ¿No? Hoy el presidente, bueno, no toda, quizás yo pienso la necesaria. Ha habido bastante hipocresía. A mí me parece que ante un hecho de esta naturaleza terrorista y magnicida, debía ser total la repulsa, porque cualquiera puede estar en ese pellejo el día de mañana, independientemente de deslindar las responsabilidades y de una acción lógica de solidaridad y de respaldo a la institucionalidad, al respeto a la vida, a la legalidad, a la humanidad y a la legalidad. Pero bueno, independientemente de eso, sí ha habido expresiones de respaldo a Maduro y de condena a los acontecimientos. Rápidamente, desde luego, el pronunciamiento de Cuba, también de Bolivia, de Rusia, de China. Hay otros movimientos también sociales y populares de otras naciones que se han expresado
Y bueno, en este contexto, Oliver, bueno, todo el mundo esperando también cómo avanzan las investigaciones que finalmente dejen ver todo el ínterin de estos sucesos. Se me pasaba a decirte que también el fiscal general hablaba de la presencia de elementos que estuvieron ligados a este grupo que atacó hace poco más de un año el Centro de Investigaciones CICP, y que sabemos que eran parte de una célula terrorista que también fue abatida después en un enfrentamiento. De Oscar Pérez. De Oscar Pérez, que fue abatida, así es, en un enfrentamiento con las fuerzas armadas bolivarianas algunos meses después, en otro intento de atentado que fue frustrado. ¿Qué ha dicho la oposición? ¿Qué ha dicho la oposición? Bueno, ¿qué ha dicho Estados Unidos? ¿Qué ha dicho Colombia? Sí, bueno, a ver, Colombia, el gobierno ha dicho que no tiene nada que ver, ha hablado como de presunción. La denuncia la ha tratado como presunta, es decir, como que no acepta o no reconoce, es la palabra, no tiene que aceptar. No reconoce la veracidad de los acontecimientos denunciados, desde luego niega la participación del presidente Juan Manuel Santos en estos hechos. Estados Unidos también dice que no tiene nada que ver, y la oposición, fragmentada como es, ha tenido respuestas fragmentadas. Hay un comunicado bastante rápido que está divulgando la televisora derechista Globovisión en su página web de Primera Justicia, que se deslinda de estos hechos, que de algún modo los condena, pero que también aprovecha la oportunidad para hacer exigencias no plausibles, como por ejemplo esto sirve para recordar que hace falta elecciones libres. Hay algo, y es que esto evidentemente tiene como un antecedente inmediato que pudo haber provocado, o sea, nada justifica un hecho de esta naturaleza, claro, pero un detonante pudo ser precisamente el triunfo electoral de Maduro en los comicios del pasado mes de mayo. Yo comentaba con Lázaro un momento, era inevitable, ¿no? Dialogar sobre estos hechos que nos preocupan tanto y que están tan a la orden del día, sobre todo este entorno, y hablábamos justamente de que el golpe suave no les ha dado el resultado esperado a quienes lo han armado, y este atentado terrorista es parte de la más burda, más sangrienta y más vieja usanza contra los gobiernos de América Latina. Es un tema que teníamos reservado más adelante. Vamos a caer ahí. Bueno, me das pie. Pero vamos a volver entonces a Venezuela y conocer algunas reacciones, en este caso, la reacción del presidente Nicolás Maduro, una de las declaraciones que ha dado respecto a este tema. Veamos. La reacción en las calles fue inmediata. Al margen de sus opciones políticas, los venezolanos condenaron el cobarde acto terrorista. Y le decimos a todos aquellos conspiradores que quieren conspirar contra la patria de Bolívar, que no se equivoquen, porque se van a conseguir con un pueblo retirado para defender el legado del presidente Chávez y comprometió con la patria. Cuente con nosotros, camarada presidente, aquí estamos para dar la batalla, para dar la lucha en el espacio que sea necesario. Terrible. Llegué a opinar de que algo bueno está por pasar para que intenten estas cosas. Algo bueno a partir del 20. La plana mayor de las Fuerzas Armadas también se pronunció sobre el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades cívico-militares y del cuerpo diplomático que se encontraban presentes en el evento de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Hemos enfrentado guarimbas, hemos enfrentado golpes de Estado, hemos enfrentado sabotajes a la empresa petrolera, hemos enfrentado violencia política de todo género, hemos enfrentado ataques al sistema eléctrico nacional, y como si fuese poco, hemos enfrentado un decreto del imperio más poderoso de la humanidad que nos declara a nosotros como una amenaza extraordinaria e inusual. Lo hemos enfrentado y hemos vencido. Por su parte, la Cancillería convocó a todos los embajadores acreditados en Venezuela, así como a organismos internacionales, para darles información de primera mano
y denunciar los intereses externos que intentan a cualquier precio someter al país con las mayores reservas petroleras del mundo. La Unión Europea, quienes tenían dudas de que hay un plan de conspiración para derrocar al gobierno constitucional en Venezuela por la vía de la fuerza, aquí está otra muestra más. Creemos que esta es más que irrefutable. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que mantiene sobre la mesa todas las opciones, incluyendo la intervención militar. Arriaza rechazó el silencio o el poco interés mostrado por algunos gobiernos respecto al intento de magnicidio contra el presidente del país bolivariano, pero agradeció las innumerables muestras de apoyo y solidaridad de gobiernos, organismos internacionales, movimientos sociales y políticos y de ciudadanos en general, de todo el mundo. Bueno, decía Marina Lázaro que ha habido ya reacciones por parte de la oposición. La oposición ha dicho, bueno, se ha deslindado, se ha distanciado de estos hechos. Ahora yo le pregunto, ¿se les podrá creer? Porque este hecho es uno más de tantos hechos violentos auspiciados por la oposición. ¿Cómo lo ve? Yo lo primero que tendría que decir es que me es difícil, y a cualquier cubano le va a ser difícil creer a John Bolton, porque fíjate, John Bolton el sábado, después de los del magnicidio, del intento de magnicidio, hizo unas declaraciones diciendo tácitamente que inequívocamente Estados Unidos no estaba involucrado en los hechos. Eso es lo primero. Y lo segundo, poniendo en duda que hubieran ocurrido los hechos. Hasta ese momento, a mí me llama la atención que hasta ese instante todas las agencias cablegráficas, todas las puedes buscar, todas hablaban de intentos de magnicidio, de frustrado atentado, todos hablaban en esos términos. A partir de ahí empezó una nueva línea de mensaje, presuntos hechos, posible, o sea, cuestionando como si los hechos hubieran ocurrido. Y hay una gran campaña mediática que en eso es lo que se está montando ahora Colombia, Miami y otras gentes, el pequeño senador Rubio, se está montando en ese discurso para cuestionar la realidad de lo que ocurrió, como si no lo que ocurrió no ocurrió, como si hubiera sido lo que ocurrió no ocurrió. ¿Entiendes? Nada de eso que vimos ahí ocurrió. Y entonces hay una tremenda campaña que viene a sumarse a lo que todo el mundo sabe, porque como dice la nota oficial del gobierno revolucionario, esto es un acto de desesperación, evidentemente. Ya ellos tienen que acudir al magnicidio. Nosotros sabemos bien lo que es eso cuando triunfó la revolución, los primeros planes de la CIA y de todas las agencias fue: hay que sacar de juego a Fidel Castro, a Raúl Castro y al Che Guevara. Y todos los planes de atentados estuvieron movidos en esa dirección. Al compañero Fidel le organizaron más de 700 atentados. La CIA y todo la contrarrevolución, en eso están en estos momentos. Nosotros no podemos perder de vista que en el último año, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los recorridos de Mike Pence pidiendo acomodo de carga a países vecinos para crear un ambiente de intervención militar, las declaraciones del secretario de Estado y del actual secretario, que entonces era director de la CIA, proclamando en primer lugar la doctrina Monroe, justificando el derecho de la intervención y haciendo una arquitectura de injerencia muy fuerte en torno a Venezuela. Los documentos del almirante Titt y los recorridos del almirante Titt, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, y todo lo que vino después, como vimos ahora al general Padrino, con la agresión económica. Nosotros no podemos perder de vista que la tendencia de todas las agencias públicas y encubiertas de Estados Unidos hoy está montada contra Venezuela, contra Nicaragua, y como anunció el compañero Raúl, se vuelve a formar
contra nosotros de manera silenciosa, porque están poniendo en la danza de los millones otra vez para tratar de crear dificultades y problemas. Usted me hablaba del magnicidio y de la historia de este método con la Revolución Cubana, la relación, cómo fue uno de los métodos, de los planes, pero eso me hacía recordar también cómo se ha utilizado contra otros países latinoamericanos, contra otros gobiernos progresistas, contra la propia Venezuela durante la época de Chávez. Estaba leyendo hoy, no ayer, Wikileaks filtró unos documentos hace unos años atrás, que fue publicado: Estados Unidos planea golpes de Estado y magnicidio en América Latina. Eso fue hace como 4 o 5 años. Tal vez que nunca desmintió el gobierno de Estados Unidos. No. Cualquier gobierno no liberal, así como cualquier movimiento opuesto a la instauración de esa ideología, serán condenados o derrocados. Y esa es la tendencia que se ha mantenido y es todo el proceso que ha habido contra los gobiernos progresistas, que vienen en definitiva de muchos años atrás, porque ahora te recuerdo cómo murieron el presidente Jaime Roldós de Ecuador, cómo murió el presidente Omar Torrijos. Había que sacarlo del juego. ¿Y quiénes estaban detrás de eso? La gran oligarquía, con la anuencia y la colaboración o la complicidad de las agencias fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Es muy difícil de entender que hoy te puedan decir que Estados Unidos no está involucrado, cuando todo el mundo sabe, a partir de John Bolton, que como te dije hoy, es uno de los jinetes del apocalipsis de la conspiración en Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de América Latina. Es muy difícil creer que no estén involucradas operaciones encubiertas de la agencia. Y lo otro, es muy difícil creer, después de todas las visitas a Colombia, el presidente Santos podrá decir hoy lo que quiera, pero él mismo se denunció hace 2 meses. Yo tengo aquí las declaraciones que dijo el presidente el 11 de mayo a un periodista colombiano: la salida de Maduro se dará antes de lo que muchos esperan. Después de conocer los planes de inteligencia de los organismos de inteligencia que le dieron los planes de Maduro, considera que al chavismo le queda poca vida. No explicó en qué se basa para tal afirmación. Dijo: con un cambio de régimen que vendrá, y vendrá muy pronto, saldrá Maduro. Entonces, ahí todas estas cosas se mueven en una dirección que no puede ser donde dije Diego, porque esto está publicado. Yo recuerdo a John Bolton afirmando una y otra vez la existencia de armas biológicas en Cuba hace algunos años atrás. Eso es en el 2003. Sí, y entonces yo me pregunto, bueno, si tienen, o sea, si tienen esa facilidad para inventar mentiras, ¿cuánta facilidad tendrán entonces para ocultar lo que hacen, ¿no? En ese sentido. Venía Irak primero, fíjate, estaban preparando la intervención contra Irak, y era Irak primero y Cuba después. Por eso detuvimos a los 75 contrarrevolucionarios aquellos y todo el rollo, porque ya ellos estaban preparando las condiciones. Y entonces John Bolton, subsecretario del Departamento de Estado, lanzó su idea de que había armas biológicas en el país para crear ese ambiente, acolchonar a la sociedad norteamericana para una posible agresión militar. Pero bueno, la mentira tiene patas cortas. Vamos a otro reportaje, lo que sucedió hoy. Marina hacía referencia de la manifestación masiva que hubo en apoyo del presidente Nicolás Maduro. Veamos qué sucedió en Caracas y estamos de regreso en unos minutos. Miles de venezolanos se movilizaron durante esta jornada de lunes frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Lo hicieron en Caracas para respaldar al presidente Nicolás Maduro después del ataque que atentara contra su vida el sábado anterior. La concentración comenzó en la céntrica Plaza Morelos de la capital bajo el lema: ante el intento de magnicidio, los compatriotas a las calles en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro. La movilización es una muestra más de la solidaridad hacia el mandatario, que desde la noche del sábado recibió cientos de misivas de apoyo de
desde diferentes partes del mundo. 2 drones con cargas explosivas, recordemos, estallaron cerca del palco desde el cual el presidente venezolano dirigía su discurso en ocasión del aniversario 81 de la Guardia Nacional Bolivariana. Y el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, denunció que las élites gobernantes de varios países están evitando que los países en el grupo de los no alineados den a conocer su comunicado en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo a ese atentado fallido. Escuchemos. En el movimiento de países no alineados se actúa por consenso. Y resulta que los países, no los países, ni los pueblos, las élites gobernantes de Perú, de Colombia, de Chile, de Guatemala y de Panamá están bloqueando el comunicado de los otros 117 países, de los otros 113 países. Es la mezquindad, no les interesa el multilateralismo, no les interesan los mecanismos que hay en el mundo para proteger a los pueblos, es la mezquindad. También se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, quien cuestionó que la derecha venezolana e internacional no haya condenado el intento de magnicidio fallido contra el presidente Nicolás Maduro. Ahí hubiesen muerto 50, 60 personas. ¿Qué hizo la derecha hasta este momento? Incidente, supuesto, estruendo, explosión, hecho que ocurrió, no condenan el magnicidio. En ese sentido, Cabello calificó de extraña situación el hecho de que grandes medios de comunicación que tenían tiempo sin cubrir los eventos presidenciales se asistieron durante la jornada del sábado. Aquí los grandes medios de comunicación estaban esperando, qué casualidad, que los eventos del compañero Nicolás hacía tiempo que no los cubrían los medios internacionales. Y ahora resulta que ese día en la Avenida Bolívar estaban todos los medios internacionales. Inclusive filmaron hasta los drones. Filmaron hasta los drones. ¡Qué casualidad! ¿Desde cuándo no cubrían los eventos del presidente? ¿Cómo es que ese día sí fueron a cubrir los eventos en la Avenida Bolívar? ¿Qué es lo que sabían ustedes que iba a ocurrir aquí en Venezuela? Bueno, yo creo que las declaraciones de Cabello como su programa. Ahora fíjense, ustedes decían algo de, calificaban este evento como un acto de desesperación. Ahí en la portada del Cuadebate un artículo de Misión Verdad, voy a leer un parrafito bien breve para dar pie a la opinión de ustedes con respecto a este tema. Dice: y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso, es decir, el proceso de desestabilización, entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra, entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a asesinar a Patricio Lumumba, a Omar Torrijos y tantos otros. Si no puedo controlarte, te mato. Y matar en esos términos implica, sobre todas las cosas, fracturar una sociedad. ¿Por qué un acto de desespero? Claro. Vamos a dar la palabra primero a la dama. Sí, gracias. Estábamos hablando primero del fracaso que resultó toda la presión armada, entre otras cosas, con la guerra económica, la violencia de la cual hemos hablado y que fue vencida por la votación masiva en la Constituyente. Eso fracasó. Estados Unidos también ha fracasado en lograr una resolución que avale una intervención justificada. Ha fracasado en eso. Y el flanco que más está haciendo sufrir a la población y que más daño le está haciendo al gobierno es el flanco económico, el ataque por lo económico, que pasa del acaparamiento, incluye las sanciones de Estados Unidos, primerísimo lugar. Porque lo que yo quería decir ahorita, cuando ustedes hablan de la vinculación de Estados Unidos con estos acontecimientos, es que más allá de sus manos metidas ahora en este intento frustrado de magnicidio, Estados Unidos es culpable en tanto ha satanizado, ha alentado, ha presentado al gobierno de Maduro como un régimen incapaz, o lo quiere presentar, y justamente las medidas económicas que están en vigor después de las elecciones, el presidente Maduro se comprometió en su discurso de Asunción después de la reelección a ir en dos sendas: el diálogo. Empezaron ya no más con los partidos políticos, no quieren, vamos desde abajo con los distintos estamentos sociales, y
hacer frente a la guerra económica. Y esas medidas, algunas de esas medidas importantes se van a poner en vigor en los próximos días. Es decir, no es por detener, yo pienso, esa medida, es que eso da una idea del nivel de estabilidad que se va logrando. Y te digo algo, si este atentado magnicida no lograba, como no pudo, afortunadamente, acabar con la vida de Maduro, busca en todo caso mostrar a un país inestable, que justifique eso que está denunciando ahora con toda razón el canciller Arreaza, que en el movimiento no alineado hay países que no se atreven a votar para condenar este hecho. Ahora, no solamente que ha fracasado, sino también, pienso yo, Lázaro, que esto es una estrategia que si se mantiene durante mucho tiempo también le representa costos a los enemigos de Venezuela, porque es una estrategia que lleva dinero detrás, ¿no? El problema no es todo. Mira, dinero hay, fíjate. Acuérdate que con el caso de Cuba, cuando dijeron que como mínimo 2 millones, si hicieran falta, como mínimo 2 millones que si hacen falta, 1.000 millones, 5.000 millones, lo que sea, dinero no es lo que va a faltar. El problema está en que ellos pensaron que con las últimas guarimbas resolvían el problema. Y a la violencia, inteligentemente, sabiamente, el gobierno de Maduro lo que puso fue la democracia. Y vamos a votar, y vamos a votar, y vamos a votar. Y si tú no vas a votar, tú pierdes. Que es lo que le ha pasado a la derecha. Que perdieron por eso. Y entonces la constituyente está ahí, se ha normalizado el país, y ellos tienen que buscar un pretexto de desestabilización. Y el magnicidio no quiere decir que haya desaparecido. El magnicidio es algo que está presente. Y que indudablemente están varios países y varias manos detrás, que ya lo sabremos. Bueno, muchas gracias a ambos por haberme acompañado, habernos acompañado, a los amigos televidentes también, durante esta tarde analizando este tema que, ha llamado la atención como pueblo hermanos que somos de nuestro país, de muchos cubanos, y que afortunadamente ha tenido un desenlace bastante positivo. Les reitero las gracias, los espero en una próxima mesa redonda. Aquí estaremos. Nicolás Maduro, un hombre de pura estirpe obrera, modesto, honrado y pobre, que nunca aspiró a cargo alguno, y hoy se entrega a cumplir el deber que puso en sus manos el inolvidable Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, cuando el azar de la vida le impidió seguir dedicando cada minuto, cada segundo, a lo que hoy constituye el más noble sueño de la humanidad. Maduro ha demostrado el talento, integridad y energía que el gran líder supuso en él. Fidel Castro Ruz, 29 de junio de 2013. Carta a Daniel Ortega. Este martes, en la Mesa Redonda, la actuación cubana en Barranquilla 2018. Especialistas y periodistas deportivos valorarán este martes en la Mesa Redonda la actuación cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe recién finalizados en Barranquilla, Colombia. Cubavisión Internacional, Radio Habana, Cuba, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. La actuación cubana en Barranquilla 2018, este martes, en la Mesa Redonda. Bueno, ya les anunciaba, el último tema de nuestra mesa redonda será el 193 aniversario de la fundación del Estado de Bolivia. Había dicho al inicio que teníamos dos invitados especiales, son dos estudiantes de medicina bolivianos que estudian en nuestro país, llevan ya años en nuestro país, y bueno, quién mejor que ellos para compartir sobre la importancia de esta fecha y también creo que la oportunidad de hablar
sobre el presente y el futuro de Bolivia. El doctor Fulgencio Díaz Velázquez, presidente de la Organización Médica de Bolivianos en la República de Cuba, y el doctor Freddy Bautista Venegas, vicepresidente de la Organización Médica de Bolivianos en la República de Cuba. Muchas gracias a ambos por estar acá junto a nosotros, y bueno, en una fecha que también se recordó en nuestro país. Hoy hubo actividades y estas son. Hermanas y hermanos, en temas del desempleo quiero decirles, Bolivia tiene el desempleo más bajo de la región. El 2005, 8.1%. El 2017, 4.48%. ¿Saben, hermanas y hermanos? Esta rebaja es el desempleo. Antes, lo máximo que hemos llegado al más del 2%. En los últimos años subimos al 4.4%. ¿Qué significa eso? Que todavía seguimos siendo el bajo en toda la región. Hermanas y hermanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué opina sobre la economía nacional? Bolivia, Guatemala, México son los 3 países de América Latina con menos desempleo. Eso es gracias a la economía nacional, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo citado en nota de prensa de la BBC Londres. Bolivia se encuentra por encima del promedio regional tanto en participación laboral como en empleo, opinó el especialista de División y Mercados Laborales del BID, Verónica Andino, 5 de julio 2018. Bueno, creo que podemos comenzar hablando un poco de historia, ¿no? O sea, siempre es bueno como punto de partida. Y Fulgencio, quizás hablar o comenzar analizando un poco lo que significa esta fecha para ustedes, o sea, lo que significó la fundación del Estado de Bolivia, y bueno, posteriormente también un cambio que hubo ya hace más de una década, que también fue importante en ese concepto de nación, concepto de país, ¿no? Ajá. Bueno, agradecerle por su invitación a este programa. Recordando siempre un poquito de historia, se dice que mediante un decreto de la Asamblea se determinó un nuevo, donde decía que el Estado llevaría el nombre de Bolívar. Entonces, posteriormente esto se crea de que en honores a Simón Bolívar, por considerarlo el padre de la patria, se considera, lo designan como presidente a Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar declinó esta asignación, donde él asigna como presidente al José Antonio de Sucre como presidente. Posteriormente, pasado un tiempo, volvió a debatir el nombre de esta joven nación que había nacido, donde designan que un diputado potosino llamado Manuel Martín Cruz, él dice un refrán donde de Rómulo viene Roma y de Bolívar viene Bolivia. A raíz de esto hacen la Carta de Independencia en el 6 de agosto de 1825, y justamente hoy estamos cumpliendo los 193 aniversarios de la independencia de Bolivia. Hasta hace 13 años se llamaba República de Bolivia. Sobre eso quería preguntarte, porque hay ya un concepto totalmente diferente. O sea, ¿qué significó en estos 193 años de independencia cambiar ese nombre a Estado Plurinacional de Bolivia? Quizás para nosotros los cubanos un poco complicado entenderlo, pero bueno, sería bueno. ¿Qué pasa? Que una vez que entra nuestro presidente Evo Morales, ya hace 13 años, él promulga la nueva constitución que se llamara Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque existen 36 naciones indígenas, mayormente en la parte de lo que es la Amazonía. Por eso es que le decimos Estado Plurinacional, porque hay varias etnias indígenas. Ya, claro. Ahora,
yo estaba, bueno, viendo ahí cuando los presentaba una organización incluso de médicos aquí en Bolivia. Sabemos que hay muchos bolivianos aquí en nuestro país estudiando, preparándose para aportar a ese proyecto, ¿no? A ese proyecto del Estado plurinacional y a, bueno, toda la revolución bolivariana también que se vive en el país. Háblanos un poco del trabajo de ustedes acá, de cómo se organizan, de cómo de alguna manera desde aquí, desde Cuba, también contribuyen, ¿no?, a ese proyecto. Bueno, esta es una organización que se creó para más o menos estar más organizado, que se llama la Organización Médica de Bolivianos en la República de Cuba. Como usted sabe que en Cuba formó alrededor de 5.000 médicos aquí en Cuba. Actualmente, en el 2012, se graduaron alrededor de 1.700 médicos, con médico general. Posteriormente, en el 2014, se formamos como especialistas en medicina general integral, como 500 médicos. Actualmente estamos cursando la segunda especialidad, alrededor de 259 especialistas de distintas especialidades. Esto con la finalidad de llegar a nuestro país para incrementar la salud de nuestro pueblo boliviano, para llegar a los lugares más intrincados de Bolivia, para que nuestro gobierno también sepa que en Cuba se están formando muchos especialistas y que nosotros somos los pilares de la salud en Bolivia que va a transcurrir en los próximos años. Para que cuando se celebre el 200 aniversario sea una Bolivia mejor, ¿no? Mucho mejor. Sí, mucho mejor porque tengamos asignación, porque hoy en día en Bolivia hay una escasez por habitantes, una escasez de médicos. Entonces, por el cual nos estamos formando para que durante los años próximos poder servir a nuestra patria o cualquier otro lugar del mundo como médico formado en la República de Cuba. Bueno, es que se han hecho sentir, o sea, no solamente es que están organizados, sino que se han hecho sentir no solamente los médicos bolivianos en Cuba, sino también los bolivianos y Bolivia en general. Yo decía, bueno, al principio veíamos las palabras del presidente Evo Morales, sobre eso quiero hablar también con nuestro otro invitado, bueno, con ambos, pero decía que en Cuba se hizo sentir, que hubo actividades en Cuba. Veamos el siguiente reportaje. En ocasión de la celebración, el jefe de la misión diplomática de Bolivia en nuestro país, Juan Ramón Quintana, condenó el fallido atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y reiteró la solidaridad con el pueblo venezolano. No puedo dejar pasar este momento para condenar categóricamente este acto ignominioso de los que siempre han intentado quebrar nuestra unidad latinoamericana, de los que le han puesto diques y barreras a los proyectos nacionales, de aquellos que se creen dueños del mundo y que creen que pueden hacer lo que se les antoja a expensas de la dignidad de los seres humanos y de nuestras patrias. Como parte de la celebración por el aniversario 193 de la independencia del país andino, se instaló en la Casa Museo Simón Bolívar la sala permanente denominada Bolivia la hija predilecta, como llamara el prócer venezolano a esa nación sudamericana. La exposición inaugural se titula El Mundo Amazónico Boliviano y está compuesta por bienes culturales donados por distintos cabildos indígenas de la Amazonía. Antes fue depositada una ofrenda floral en el busto al Libertador. Participaron de estas actividades la ministra presidenta del Banco Nacional de Cuba, Irma Martínez Castrillón, el doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad, Fernando González Llor, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país e intelectuales bolivianos y cubanos. Bueno, y vamos entonces con el doctor Freddy, que ha venido con sus banderas, con su estrella, con la imagen del Che, como para no dejar dudas, ¿verdad? Y nosotros, bueno, leemos las noticias, por supuesto, hemos estado al tanto como país amigo, como nación amiga de todos los cambios que ha sufrido Bolivia para bien. De hecho, de alguna manera hemos sido protagonistas también, muchos médicos cubanos están allá. Y
Pero creo siempre oportuno y me gustaría conocer la opinión de un joven médico boliviano sobre estas transformaciones que ha vivido el país, sobre la Bolivia actual, sobre esa Bolivia que celebra hoy sus 193 años de independencia. Veíamos ya un adelanto de lo que decía el presidente Evo Morales, pero tu opinión, tu criterio al respecto. Bueno, primeramente muchas gracias por habernos invitado a este escenario. Realmente nosotros como bolivianos, antes de comparar la situación actual, nosotros tenemos que saber qué es lo que estaba pasando antes para poder entender lo que sería la Bolivia actual. Entonces nosotros podemos remontarnos lo que sería el 2005, ¿no? En el tema de salud. En el tema de salud sería el 2005, 2008. Vamos a ver que nosotros en Bolivia habían más de 50 niños que morían por cada 1000 nacidos vivos en el 2008. Ahora, en el 2016 hemos bajado con el Ministerio de Salud, con el gobierno del presidente Evo Morales, con el proceso de cambio, a 24, que es más de 50% para nosotros en el tema de salud. Eso es un logro muy grande, un logro que ha sido más de 50%. Después, otro tema también que tenemos es que los niños desnutridos menores de 5 años, en el 2008 teníamos 27 niños. Con el proceso de cambio, con nuestro presidente, vemos que en 2016 reducimos de 27 a 16, que también es un logro por cada 1000, ¿no? Entonces, con el número de embarazadas en nuestro país, desde el 2005 hasta el 2016, en 2005 nosotros teníamos que habían 71 embarazadas que se hacían ver por de cada 100, ¿no? Por el Sistema Nacional de Salud. En 2016 vemos que hay 90. Eso quiere decir que de 10 mujeres embarazadas en Bolivia, 9 son atendidas específicamente por algún personal de salud, que para nosotros, como miembros de la salud, vemos que eso es muy importante. Y estamos siguiendo también los pasos de nuestra medicina cubana. También, algo que también nos llama mucho la atención con este proceso de cambio en el tema de la salud, es la esperanza de vida. En 2005, Bolivia tenía una esperanza de vida de 64 años, que es baja. En 2016 tenemos que llega a 72 años. En esos 11 años vemos que la esperanza de vida en Bolivia aumenta 8 años. Y usted habla de salud, pero también hay muchas estadísticas, muchos logros en educación, en seguridad social, incluso en derechos políticos, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar sobre el tema del tema de educación. ¿No? En el tema de educación vemos que anteriormente habían 260.000 que serían bachilleres que se graduaban, ¿no? Ahora nosotros tenemos en el 2016 que van a ser casi 41.000 más que se van a graduar. Eso quiere decir que hay una motivación con este proceso de cambio, que se está estimulando a los niños de la primaria, secundaria y bachillerato. Como si no se tiene una población saludable y educada, es muy difícil que un proyecto de país o que un país pueda salir adelante, ¿verdad? Sí. Creo que ese es el concepto. Todo esto ha sido mayormente gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, que gracias a eso también ha crecido lo que sería el Producto Interno Bruto, que hemos tenido el liderazgo en la región sudamericana en 2009, el 2014, 2015 y 2016. Eso se ha logrado con nuestro presidente Evo Morales, y cuando tenemos nosotros el incremento del Producto Interno Bruto, podemos nosotros hacer, como hizo nuestro presidente, invertir en lo que sería salud, educación, para que el pueblo boliviano esté realmente bien atendido, porque esa es la idea de nuestro presidente, ¿no? Yo recuerdo cuando el presidente Evo Morales, llegó a la presidencia sobre el año 2005, cómo fue una de las primeras medidas, o sea, la nacionalización de los hidrocarburos, y cómo fue tan criticado, cómo muchos economistas decían que eso era el fracaso, que que iba a alejar a los inversores, que si no habrían inversiones, no iba a poder existir dinero o economía, y ha sido todo lo contrario. Pero ese cambio, ¿cómo se siente en la gente? Es decir, esa mejoría, tanto en educación, salud, en economía, ¿cómo se siente la gente? ¿Qué dicen, por ejemplo, los padres, los abuelos de la Bolivia de antes y la Bolivia de ahora? Los padres, las generaciones están muy felices, porque ahora sienten, palpan, se ve todo este proceso, todo este cambio que ha habido en Bolivia, lo sienten. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Es en el tema de la inversión que está haciendo nuestro gobierno con el tema, por ejemplo, educación. Tenemos el bono Juancito Pinto, que eso es un bono que se le da a los niños como un estímulo para que ellos puedan seguir estudiando. Tenemos a nuestras personas mayores, que sería el bono de la vejez,
del adulto mayor, ¿no? Entonces, que también es un estímulo y ellos están percibiendo eso y eso les da también alegría, ¿no? Ellos también pueden ahí realizar sus actividades cotidianas e invertir en lo que realmente la población necesita, ¿no? ¿Crees también que ha cambiado un poco, doctor, la concepción de la gente con respecto a lo que es un gobierno, a lo que es una nación? ¿Hay más participación? O sea, ¿ha cambiado esa cultura que existía en un país considerado uno de los más pobres de América Latina? Sí. A como se piensa ahora, como se ve tú en ese sentido? Sí, como no, ahora hay la intersectorialidad, se puede decir, ¿no? Que ya todas, y no solamente en las comunidades, sino que también en todas las áreas se están interrelacionando para que haya una mejor interrelación entre la comunidad y el pueblo, ¿no? Y la población está realmente agradecida, contenta por todo esto lo que está pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos dentro de unos segundos otra vez conversando sobre el tema Bolivia. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, es evidente y quedamos aquí esclarecidos del tema de todo lo que ha avanzado Bolivia, pero en la coyuntura actual de América Latina, esta restauración conservadora de la cual hemos hablado tanto, de gobiernos de derecha, Bolivia, bueno, se mantiene como un pilar firme de la izquierda latinoamericana y también es un país que se está enfrentando a desafíos, incluso la posible reelección del presidente Evo Morales. Yo quiero preguntarle a los dos, esta pregunta es para ambos, de cómo ven el futuro de Bolivia a corto y a mediano plazo, estos desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos que ven ustedes para su país? Comenzamos por el doctor acá. Generalmente esto yo creo que, como usted mismo lo acaba de mencionar, que nuestro presidente, muchos críticos han hecho la crítica por ser indígena, pensando que no iba a poder gobernar, y actualmente el país, el gobierno ha sufrido calumnias, insultos a través de las televisiones, a través de las prensas, y esto ha llevado de que se haga más fuerte, más resistente, y entonces ha podido enfrentar todos estos problemas, estas situaciones, y actualmente estamos próximos a unas elecciones del 2019 al 2025. Entonces yo creo que de manera general hay un apoyo incondicional de la población boliviana hacia nuestro presidente y hacia nuestro proceso de cambio, que gracias a todo esto se han logrado muchos logros, muchos cambios, y no solo son, como dicen, palabras, sino se han demostrado con hechos, que se han ido trabajando a medida que ha ido cambiando el tiempo y se ha ido trabajando. ¿Y la oposición cómo ha quedado en Bolivia? ¿Totalmente desprestigiada? Yo te diría que la oposición generalmente existían grandes opositores. Actualmente los grandes opositores ya no tienen esa fuerza para poder avasallar al presidente, o a través de sus prensas, a través del cártel de la mentira que actualmente no hace mucho se vio, y yo creo que la derecha está ya prácticamente baja, ha perdido ya esa fuerza que ellos tenían, que pensaban ganar al presidente Evo Morales, y a medida que todo esto ha ido cambiando, se ha puesto más débil, y consideramos que está más débil la derecha. ¿Por qué consideran los bolivianos, o muchos bolivianos, la mayoría de los bolivianos, según las estadísticas, que debe existir un nuevo mandato del presidente Evo Morales? ¿Qué oportunidades da esto? Porque primeramente nosotros queremos cumplir la agenda, que sería la agenda 2020-2025, y para esta agenda tenemos los megaproyectos como por ejemplo aprovechando los recursos naturales que tenemos, que serían
realizando nuevas industrias, nuevas plantas hidroenergéticas, y en el tema del megaproyecto de salud tenemos la construcción, lo que serían los 4 primeros institutos en nuestro país, institutos de oncología, de nefrología y neurología, cardiología y gastroenterología. Esos son megaproyectos que están incluidos en la Agenda 2020-2025. Eso para nosotros como bolivianos es un gran desarrollo, es una visión futurista que es bastante soñada y anhelada por muchos de nosotros, especialmente en el área de la salud. Sí, que se ha avanzado mucho, como veíamos. Ahora, ¿cuáles son los principales retos, desafíos y peligros que identifican ustedes para ese futuro, en vista de esa reelección, en vista de cumplir esa agenda, en vista de continuar con el proyecto de la revolución? Nuestro reto es que cada boliviano, en cada rincón del mundo, aporte con su granito de arena para que Bolivia siga creciendo, para que Bolivia se solidifique más y demos ese apoyo por el bien, por el buen vivir, y más apoyar a nuestro presidente, ¿no? Que realmente está haciendo muchas cosas buenas, no lo digo solamente yo, sino que lo dicen los hechos reales. Ahora, ¿y no ven la posibilidad, por ejemplo, de que toda esta estrategia de la derecha, esto, por ejemplo, que hemos visto con tanta fuerza en Venezuela, en tantos países latinoamericanos de gobiernos progresistas, pueda suceder en Bolivia? ¿Se sienten preparados para enfrentar esa embestida en caso de que ocurra? Sí, nos sentimos bastante preparados. Bueno, me alegro mucho entonces. Yo les quiero dar las gracias a ambos por haber estado junto a nosotros en la tarde, en la noche prácticamente ya, de este lunes, hablando sobre Bolivia, los logros de Bolivia, los logros de esa hermana nación. Pueden ver ya aquí en pantalla las direcciones electrónicas de nuestra mesa redonda, nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Facebook, también nuestra página web, donde puede leer, si no ha tenido la posibilidad de escuchar toda la mesa, puede leer un resumen de lo que se ha debatido aquí y también puede encontrar el video. A usted muchas gracias y nos vamos con nuestras imágenes del día. Lamentablemente, imágenes del día que no son muy positivas, se me parecen un poco a nuestra noticia del día. Una gran explosión en la ciudad de Bolonia, en Italia, ha dejado muertos y también muchos heridos. Esto ha consternado a esa nación, por supuesto, y a buena parte de Europa. Con esta imagen del día me despido. A usted muchas gracias, nos vemos en una próxima mesa redonda.